esta agencia se constituyó hace más o menos 4 años, 5 años. Originariamente no estábamos nosotros, estaba otra fiscal que ahora es jueza, la doctora Hernández. Luego estaba ella sola con una funcionaria, luego se abordó la idea de ser un equipo, porque concretamente era necesario un equipo de más cantidad de magistrados, de fiscales, con más cantidad de funcionarios y por supuesto administrativos. La idea es justamente abordar especializadamente la temática, ¿sí? Y era lo que hablábamos hace un rato. Los delitos de contenido sexual, los delitos que tienen algún contenido de violencia de cualquier tipo, sexual, psicológico, físico, no pueden ser ni investigados, ni vistos, ni sancionados, igual que otro delito. Por eso es la necesidad de la especialización. Cuando hablamos de la especialización y de esta unidad en particular, me imagino que también nos estamos refiriendo a los protocolos, ¿no? Que son muy rígidos de seguir para quien viene a hacer la denuncia y para quien la recibe, ¿no? Sí, hay protocolos que están hasta internacionalmente establecidos. Siempre hay como una, si se quiere, una modernización en el tema del protocolo. La idea es revictimizar lo menos posible a la víctima, niña, niño o adolescente, y esto empieza desde la misma comisaría. Nosotros tenemos una comisaría de la mujer, que esto parece que desde todos los días, hace años en ninguna parte existía lo que es una comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer está especializada justamente y preparada para tomar denuncias. Hay un formulario de denuncia que también trata de ser lo menos invasiva posible. Igualmente tiene que arrojar un montón de datos, y una vez que la funcionaria policial toma esa denuncia, automáticamente el funcionario que esté de turno toma conocimiento de lo que se está denunciando, y a partir de ahí nosotros tomamos alguna medida. Nosotros trabajamos además de la mano del juzgado de familia, ¿sí? Si se toman medidas, la idea es que que hayan medidas que no se superpongan entre sí. Entonces, bueno, la comunicación de la Comisaría de la Mujer es constante con familia y con nosotros. Y bueno, tener la mayor celeridad posible, ¿no? Entre la denuncia y la medida. Es inmediata, inmediata. Una vez que la denuncia se toma, en ese mismo momento, la funcionaria que está de turno, que le tomó, nos llama a los que estamos de turno, que no necesariamente somos los de género, ¿no? Porque hay un montón de otros funcionarios, o sea, no hacemos turnos separados o diferenciados. Y automáticamente nos ponemos de acuerdo con el juzgado de familia. Son minutos, media hora, y ahí se dicta la medida, que puede ser una prohibición, una exclusión, y la más gravosa es cuando pedimos nosotros la detención del agresor. Doctora, bueno, si bien ustedes conforman la unidad de género, lo importante es que toda la justicia, ¿no? El reclamo de la sociedad trabaje con perspectiva de género. ¿Les cuesta que los colegas de ustedes accedan también a lo que es la capacitación o la incorporación a las causas de las perspectivas? La perspectiva de género es algo que sí se está incorporando de a poco, ¿sí? No es, hay un cambio de paradigma, eso lo sabemos todos. Me parece que esto de lo que se habla siempre de la desigualdad, del patriarcado, etcétera, si estuvo instaurado durante tanto tiempo, tampoco es algo tan fácil de sacarlo. Sí, por supuesto, nosotros lo celebramos un montón, o sea, todos los operadores que trabajan en la justicia deben tener perspectiva de género, y digo que lo celebramos porque nosotros lo vemos también en la defensa, a pesar de tener que, por supuesto, asistir y defender a una persona que puede ser un agresor, también tienen además la obligación, o sea, hay una obligación. No hacerlo no sería una negligencia, sería aún peor, sería faltar a los deberes que hemos asumido, ¿no? Por el solo hecho de ser firmantes de tratados internacionales. ¿Cómo ha sido en lo personal, le pregunto, su experiencia a partir de la incorporación de este nuevo espacio, ¿no? De estar en contacto directo con la víctima y tener otra llegada, ¿no? Porque habiendo una especialización es distinto a cualquier otra área que toma la denuncia.
Personalmente a mí lo que me parece más importante es que la víctima no bolle de persona en persona. Entonces sí, nosotros al ser una agencia especializada, saben que una de las personas que trabaja en la fiscalía, en la agencia, sea una fiscal o sea un funcionario o una funcionaria, esa es la persona que va a tener el caso desde el principio hasta el final, ¿sí? Nosotros hacemos la apertura de la investigación, cuando tenemos, por supuesto, elementos, llegamos a acusar, vamos a juicio y después sostenemos en la Cámara y también contestamos los recursos que son ante el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que la víctima se comunica desde el día 1, ¿sí? Obviamente que en el primer momento, si no estamos nosotras de turno, va a haber otra persona, pero después ni bien la causa es asignada aquí, a esta agencia, siempre se va a encontrar con las mismas personas. Es muy difícil para una persona que transitó o transita la violencia estar hablando y volver a contar. Es una de las cosas que uno tiene que evitar, justamente porque tiene que ver con la revictimización. Y ese es el cambio de paradigma. Tratamos de que relate lo menos posible. Y si uno sabe con quién habló, esa persona ya conoce de qué se trata. A ver, dígame por qué viene. Eso es terrible, ¿por qué viene de nuevo? O sea, esto sería claramente también una forma de violencia institucional a mi criterio. Bien, por su parte, Romina, bueno, me imagino que no son pocos los casos hacia referencia. ¿Se puede decir que desde que se ha comenzado con la capacitación, con la información, han disminuido la cantidad de personas que vienen con delitos que tienen que ver con la integridad física, abusos y demás? En realidad yo creo que, no sé si podemos decir que han disminuido, en realidad entiendo yo que han crecido, todo lo contrario, pero porque hoy en día se denuncia más. O se visibiliza. Se visibiliza más, la mujer víctima se anima más a presentarse en la comisaría de la mujer, a denunciar, porque también la respuesta por parte de la justicia es otra. Yo creo que al irse hoy la mujer víctima con una prohibición de acercamiento de la misma comisaría, es decir, hace la denuncia y expresa lo que le está sucediendo y se va de la comisaría ya con una medida de protección. Eso años atrás no sucedía. Años atrás sucedía que la víctima hacía la denuncia y tenía que ir a peticionar la medida o al juzgado o presentarse en la fiscalía en más de una oportunidad buscando una medida de protección, y capaz que en ese interín le había sucedido otros hechos que llevaba a que la víctima se cansara de una no respuesta por parte de la justicia. Hoy ya eso no sucede, entonces entiendo yo que esto, como es más conocido por todos, y la posibilidad de denunciar a dónde debo recurrir ante un hecho de estas características, y las puertas de la comisaría, al ser una comisaría especializada, siempre están abiertas, la respuesta por parte de las mismas chicas de la comisaría de mujer es otra. O sea, el personal policial también se ha capacitado de otra forma para no revictimizar a esa mujer víctima. Entonces entiendo yo que las denuncias, y así lo reflejan las estadísticas, son aún mayores. Es decir, cotidianamente ingresan muchas denuncias de violencia, de abuso sexual, que hacen a esta agencia especializada. También el tema de los abusos sexuales, si bien estamos hablando de lo que es la mujer, hay muchos hombres, chicos, varones, ¿no? Y que están recién ahora como saliendo también de esta cuestión que lo lleva quizás el patriarcado mismo de no denunciarlos, ¿no? ¿Ustedes ven que ha habido algún avance en este sentido también, de que se están animando un poco más los varones también? Sí, eso es real. En sí, los abusos hoy en día también son más denunciados, y tal cual, tanto los hombres, los niños, varones también víctimas, también se ha roto un poco este hielo y se ha permitido aún más la denuncia. Sí. Bien, sí. Florencia, en lo que usted refiere, ¿qué considera que está instaurado en la sociedad, en lo que se debe trabajar más? Se nos habla de información, ¿no? ¿Las víctimas tienen la información con respecto a detectar desde un primer momento qué tipo de violencia están sufriendo, o qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están naturalizando? Yo creo que la información está, pero por el mismo círculo de violencia que se arma, ¿no es cierto? Muchas veces no se visualiza.
o se justifica en los primeros momentos hasta que llega a un extremo en que la víctima o la persona no aguanta más una determinada situación y es el momento en que decide denunciar. Y por eso es tan importante la respuesta de la justicia, porque si una persona llegó al punto de animarse a realizar la denuncia y no tiene una respuesta rápida del otro lado, probablemente no vuelva a denunciar otro suceso que puede ser aún más grave. Y sabemos que la violencia siempre va en escala. Entonces, un primer hecho que puede resultar no tan grave puede convertirse en uno de una gravedad muy grande, culminando con un femicidio como la máxima expresión de violencia. ¿Cuál es la recomendación o el asesoramiento que le dan ustedes desde la unidad a aquellas personas que están en estos momentos siendo víctimas o son vulnerables en este sentido? ¿Qué es lo que tienen que hacer en una primera instancia? Que se animen a denunciar, que tanto en la Comisaría de la Mujer como nosotros desde la Fiscalía estamos acá para eso, para atender estos problemas, estos conflictos, y para intentar resolverlos, y justamente nos capacitamos diariamente para mejorar el proceso y que implique lo que decíamos antes, la menor revictimización posible para una persona víctima, que no tenga que ir exponiendo muchísimas veces todo lo sucedido, sino que habiendo relatado una vez el hecho, ya todo el sistema judicial se pone en marcha como para llegar a una condena o a una solución del conflicto. Por las experiencias que ustedes tienen, ¿quiénes denuncian más? ¿Las adolescentes, las personas más grandes? Porque bueno, ya la violencia empieza a veces desde el noviazgo, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos muchas denuncias que tienen que ver con docentes, ¿sí? Que ven, por ejemplo, algo en cuanto a los abusos, por ejemplo, o hay padres o madres en los abusos. El tema de la violencia es un fenómeno bastante especial también, ¿no? De la violencia física sin entrar en la sexual. Tenemos un montón de mujeres adultas que denuncian, un montón, pero una vez que denuncian y tienen la medida, es muy difícil que sostengan, porque es lo que decía Florencia, el espiral, el círculo de violencia es tan grande que vos denunciás cuando se produce la crisis o la explosión. Sí. Después baja esa espuma y vuelven a estar de nuevo bien, y va a cambiar el otro, ese es un poco el pensamiento. Entonces ya al día siguiente, si nosotros solemos detener al agresor que, por ejemplo, viola una medida de prohibición, a veces a las 24 horas que los tenemos detenidos, viene la propia mujer a pedir retirar la denuncia. Y esto es algo que sí queremos que quede clarísimo y que la gente no tenga miedo de denunciar, pero que además sea responsable de lo que significa denunciar, que una vez que denuncia debe sostener y acompañar esta situación, ¿sí? Porque una vez que el Estado se entera de esto, no es que el Estado va a buscar el hecho violento, ¿sí? El hecho agresivo. El ciudadano nos avisa, lo anoticia, es muy importante para nosotros que nos acompañen, ¿sí? Nosotros dentro de la violencia y dentro del abuso sexual como forma de violencia hacemos psicodiagnósticos, que hay psicólogas forenses o son del equipo técnico multidisciplinario de la Procuración o son del cuerpo interdisciplinario forense. Ese psicodiagnóstico para nosotros es muy importante para determinar si hay indicadores, si hay secuelas, cómo visualiza la violencia. Hay mujeres que tienen tan internalizada la violencia que no se dan cuenta. Se dan cuenta con el golpe, que hubo algo raro. Pero después entienden que eso es como natural. Y lo que nosotros siempre coincidimos todas es que estas situaciones suceden generalmente delante de hijos. Niños que aprenden de aprender y de aprender la experiencia. Es decir, que ven como algo normal la violencia. Entonces, la necesidad que tenemos nosotros es que nos ayuden, o sea, la colaboración de la víctima es importantísima. También es cierto que cuando una víctima no colabora e hizo la denuncia, también tenemos la certeza, porque esto es de la experiencia de la multiplicidad de causas donde intervenimos, que esa mujer también está siendo amenazada y esto confirma que esa mujer es objeto de violencia. Bien, por último, también hacer referencia, ¿no?, de que al momento de la denuncia muchos dicen no denuncio y no van a poder probar nada.
pero no, ustedes cuentan con un equipo interdisciplinario Exacto. que esto puede llegar a lo que le está sucediendo, a ser probado, a elevarse a un juicio y tener una condena Sí. muchas veces Sí, tal cual, porque además corresponda, ¿no? estos delitos son de puertas adentro. El golpe o el de abuso alcoba, digamos, de alcoba Ujú. tiene que ver con eso. O sea, lo vamos a tener que probar con qué, con los dichos de la víctima, pero también un psicodiagnóstico, una psicóloga. Es que el cambio de paradigma es justamente ese, que a la víctima se le cree y se trabaja en base a sus dichos, que son la prueba más importante que tenemos en este tipo de casos.